Capítulo 6. Dos héroes de la Edad Media. Juan Hus, el hombre que estremeció reinos y trajo el Evangelio a Europa 100 años antes de la era de Martín Lutero, y puso el fundamento para la Gran Reforma. La semilla del Evangelio había sido sembrada en Bohemia desde el siglo IX, la Biblia había sido traducida, y el culto público celebrábase en el idioma del pueblo, pero conforme iba aumentando el poder papal, obscurecíase también la palabra de Dios. Gregorio VII, que se había propuesto humillar el orgullo de los reyes, no estaba menos resuelto a esclavizar al pueblo, y con tal fin expidió una bula para prohibir que se celebrasen cultos públicos en lengua bohemia. El Papa declaró que Dios se complacía en que se le rindiese culto en lengua desconocida y que el haber desatendido esta disposición había sido causa de muchos males y herejías. Así decretó Roma que la luz de la palabra de Dios fuera extinguida y que el pueblo quedara encerrado en las tinieblas, pero el cielo había provisto otros agentes para la preservación de la Iglesia. Muchos valdenses y albigenses, expulsados de sus hogares por la persecución, salieron de Francia e Italia y fueron a establecerse en Bohemia. Aunque no se atrevían a enseñar abiertamente, trabajaron celosamente en secreto, y así se mantuvo la fe de siglo en siglo. Antes de los tiempos de Hus, hubo en Bohemia hombres que se levantaron para condenar abiertamente la corrupción de la Iglesia y el libertinaje de las masas. Sus trabajos despertaron interés general y también los temores del clero, el cual inició una encarnizada persecución contra aquellos discípulos del Evangelio. Transcurrido cierto tiempo, se decretó que todos los que abandonasen el romanismo morirían en la hoguera. Juan Hus era de humilde cuna y había perdido a su padre a temprana edad. Su piadosa madre, considerando la educación y el temor de Dios como la más valiosa hacienda, procuró asegurársela a su hijo. En la universidad se distinguió Hus, por su aplicación, su constancia en el estudio y sus rápidos progresos, al par que su conducta intachable y sus afables y simpáticos modales le granjearon general estimación. Era un sincero creyente de la Iglesia romana y deseaba ardientemente recibir las bendiciones espirituales que aquella profesa conceder. En pocos años el humilde estudiante que fuera admitido por caridad en las aulas llegó a ser el orgullo de su país y a adquirir fama en toda Europa. Mas otro fue el campo en donde Hus principió a trabajar en busca de reformas. Algunos años después de haber recibido las órdenes sacerdotales, fue elegido predicador de la capilla llamada de Belén. El fundador de esta había abogado, por considerarlo asunto de gran importancia, en favor de la predicación de las Santas Escrituras en el idioma del pueblo. No obstante la oposición de Roma, esta práctica no había desaparecido del todo de Bohemia. Sin embargo, era mucha la ignorancia respecto a la Biblia, y los peores vicios reinaban en todas las clases de la sociedad. Hus denunció sin reparo estos males apelando a la palabra de Dios para reforzar los principios de verdad y de pureza que procuraba inculcar. Un vecino de Praga, Jerónimo, que con ulterioridad iba a colaborar tan estrechamente con Hus, trajo consigo, al regresar de Inglaterra, los escritos de Wycliffe. Hus leyó estas obras con interés, tuvo a su autor por cristiano sincero y se sintió movido a mirar con simpatía las reformas que él proponía. Por aquel entonces llegaron a Praga dos extranjeros procedentes de Inglaterra, hombres instruidos que habían recibido la luz del Evangelio y venían a esparcirla en aquellas apartadas regiones. Eran artistas a la vez que predicadores. En una plaza pública dibujaron dos cuadros que representaban, uno la entrada de Cristo en Jerusalén, el otro representaba una procesión pontifical. Encerraban estos cuadros todo un sermón que cautivaba la atención de todas las clases sociales. Los cuadros hicieron impresión en Hus, y le indujeron a estudiar con más empeño la Biblia y los escritos de Wycliffe. Aunque todavía no estaba convenientemente preparado para aceptar todas las reformas recomendadas por Wycliffe, alcanzó a darse mejor cuenta del verdadero carácter del papado y con mayor celo denunció el orgullo, la ambición y la corrupción del clero. De Bohemia extendióse la luz hasta Alemania. Algunos disturbios en la Universidad de Praga dieron por resultado la separación de centenares de estudiantes alemanes, muchos de los cuales habían recibido de Hus su primer conocimiento de la Biblia, y a su regreso esparcieron el Evangelio en la tierra de sus padres.
Las noticias de la obra hecha en Praga llegaron a Roma y pronto fue citado Hus a comparecer ante el Papa. Obedecer habría sido exponerse a una muerte segura. Dirigieron una solicitud general al pontífice para que le fuera permitido a Hus permanecer en Praga y contestar a Roma por medio de una diputación. En lugar de acceder a la súplica, el Papa procedió a juzgar y condenar a Hus, y por añadidura, declaró a la ciudad de Praga en entredicho. En aquellos tiempos, siempre que se pronunciaba tal sentencia, la alarma era general. Las ceremonias que la acompañaban estaban bien calculadas para producir terror dentro del pueblo, que veía en el Papa el representante de Dios mismo, y el que tenía las llaves del cielo y del infierno y el poder para invocar juicios temporales lo mismo que espirituales. Así pues, valiéndose de medios que influían en la imaginación, procuraba Roma dominar la conciencia de los hombres. La ciudad de Praga se amotinó. Muchos opinaron que Hus tenía la culpa de todas estas calamidades y exigieron que fuese entregado a la vindicta de Roma. Para que se calmara la tempestad, el reformador se retiró por algún tiempo a su pueblo natal. El espíritu de Hus parece haber sido en aquella época de su vida el escenario de un doloroso conflicto. Aunque la Iglesia trataba de aniquilarle lanzando sus rayos contra él no desconocía la autoridad de ella. Lo que Hus combatía era el abuso de autoridad y no la autoridad misma. Esto provocó un terrible conflicto entre las convicciones más íntimas de su corazón y los dictados de su conciencia. Si la autoridad era justa e infalible como él la creía, ¿por qué se sentía obligado a desobedecerla? Esto le decidió a adoptar la máxima aquella de que Dios hablando en la Biblia, y no la Iglesia hablando por medio de los sacerdotes, era el único guía infalible. Cuando, transcurrido algún tiempo, se hubo calmado la excitación en Praga, volvió Hus a su capilla de Belén para reanudar, con mayor valor y celo, la predicación de la palabra de Dios. Sus enemigos eran activos y poderosos, pero la reina y muchos de los nobles eran amigos suyos y gran parte del pueblo estaba de su lado. Comparando sus enseñanzas puras y elevadas y la santidad de su vida con los dogmas degradantes que predicaban los romanistas y con la avaricia y el libertinaje en que vivían, muchos consideraban que era un honor pertenecer al partido del reformador. Hasta aquí Hus había estado solo en sus labores, pero entonces Jerónimo, que durante su estada en Inglaterra había hecho suyas las doctrinas enseñadas por Wycliffe, se unió con él en la obra de reforma. Jerónimo poseía en alto grado lucidez genial, elocuencia e ilustración, pero en las cualidades que constituyen verdadera fuerza de carácter, sobresalía Hus. El juicio sereno de éste restringía el espíritu impulsivo de Jerónimo, el cual reconocía con verdadera humildad el valer de su compañero y aceptaba sus consejos. Mediante los esfuerzos unidos de ambos la reforma progresó con mayor rapidez. Si bien es verdad que Dios se dignó iluminar a estos sus siervos derramando sobre ellos raudales de luz que les revelaron muchos errores de Roma, también lo es que ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. No estaban preparados para recibir de pronto la luz en su plenitud. Dios reveló su luz a los guías de su pueblo poco a poco. De siglo en siglo otros fieles obreros seguirían conduciendo a las masas y avanzando más cada vez en el camino de las reformas. Mientras tanto, un gran cisma asolaba a la Iglesia. 3 papas se disputaban la supremacía, y esta contienda llenaba los dominios de la cristiandad de crímenes y revueltas. No satisfechos los 3 papas con arrojarse recíprocamente violentos anatemas, decidieron recurrir a las armas temporales. Protestó Hus enérgicamente contra las abominaciones que se toleraban en nombre de la religión, y el pueblo acusó abiertamente a los jefes papales de ser causantes de las miserias que oprimían a la cristiandad. La ciudad de Praga fue puesta por segunda vez en entredicho, y Hus se retiró a su pueblo natal. Con el propósito de contener los males que asolaban Europa, fue convocado un concilio general que debía celebrarse en Constanza. Esta cita fue preparada, a solicitud del emperador Segismundo, por Juan XXIII, uno de los 3 papas rivales. Los fines principales que debía procurar el concilio eran poner fin al cisma de la Iglesia y arrancar de raíz la herejía. En consecuencia, los 2 antipapas fueron citados a comparecer ante la asamblea, y con ellos Juan Hus, el principal propagador de las nuevas ideas.
El Papa Juan, aun cuando era quien ostensiblemente había convocado el concilio, acudió con mucho recelo, sospechando la intención secreta del emperador de destituirle, y temiendo ser llamado a cuentas por los vicios con que había desprestigiado la tiara y por los crímenes de que se había valido para apoderarse de ella. Hus se daba cuenta del riesgo que corría. Se había despedido de sus amigos como si ya no pensara volverlos a ver, y había emprendido el viaje presintiendo que remataría en la hoguera. Pronto el reformador fue arrestado por orden del pontífice y de los cardenales, y encerrado en un inmundo calabozo. El encarcelamiento de Hus despertó grande indignación en Bohemia. Debilitado por la enfermedad y el encierro, Hus fue al fin llevado ante el concilio. Durante todo el largo proceso sostuvo Hus la verdad con firmeza, y en presencia de los dignatarios de la Iglesia y del Estado allí reunidos elevó una enérgica y solemne protesta contra la corrupción del clero. Cuando se le exigió que escogiese entre retractarse o sufrir la muerte, eligió la suerte de los mártires. El Señor le sostuvo con su gracia. Durante las semanas de padecimientos que sufrió antes de su muerte, la paz del cielo inundó su alma. Escribo esta carta, decía a un amigo, en la cárcel, y con la mano encadenada, esperando que se cumpla mañana mi sentencia de muerte. Por última vez fue llevado Hus ante el concilio. Era esta una asamblea numerosa y deslumbradora, el emperador, los príncipes del imperio, delegados reales, cardenales, obispos y sacerdotes, y una inmensa multitud de personas que habían acudido a presenciar los acontecimientos del día. De todas partes de la cristiandad se habían reunido los testigos de este gran sacrificio, el primero en la larga lucha entablada para asegurar la libertad de conciencia. Instado Hus para que manifestara su decisión final, declaró que se negaba a abjurar, y fijando su penetrante mirada en el monarca que tan vergonzosamente violara la palabra empeñada, dijo: resolví, de mi propia y espontánea libertad, comparecer ante este concilio, bajo la fe y la protección pública del emperador aquí presente. El bochorno se le subió a la cara al monarca Segismundo al fijarse en él las miradas de todos los circunstantes. Habiendo sido pronunciada la sentencia, se dio principio a la ceremonia de la degradación. Habiéndosele exhortado otra vez a que se retractara, replicó mirando al pueblo: ¿y entonces, con qué cara me presentaría en el cielo? ¿Cómo miraría a las multitudes de hombres a quienes he predicado el evangelio puro? No, estimo su salvación más que este pobre cuerpo destinado ya a morir. Por último, colocaron sobre su cabeza una gorra o mitra de papel en forma de pirámide, y en cuyo frente se destacaba esta inscripción: el archihereje. Fue luego entregado a las autoridades seculares y conducido al lugar de la ejecución. Iba seguido por inmensa procesión formada por centenares de hombres armados, sacerdotes y obispos que lucían sus ricas vestiduras, y por el pueblo de Constanza. Cuando lo sujetaron a la estaca y todo estuvo dispuesto para encender la hoguera, se instó una vez más al mártir a que se salvara retractándose de sus errores. ¿A cuáles errores, dijo Hus, debo renunciar? De ninguno me encuentro culpable. Tomo a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y de la perdición, y por consiguiente, con el mayor gozo confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. Cuando las llamas comenzaron a arder en torno suyo, principió a cantar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, y continuó hasta que su voz enmudeció para siempre. Cuando el cuerpo de Hus fue consumido por completo, recogieron sus cenizas, las mezclaron con la tierra donde yacían y las arrojaron al Rin. Hus ya no existía, pero su ejemplo de fe y perseverancia iba a animar a las muchedumbres a mantenerse firmes por la verdad frente al tormento y a la muerte. Su ejecución puso de manifiesto ante el mundo entero la pérfida crueldad de Roma. Una estaca más iba a levantarse en Constanza. La sangre de otro mártir iba a testificar por la misma verdad. Jerónimo, al saber que el reformador se hallaba encarcelado, salió para Constanza, pero fue arrestado en el camino y devuelto a la ciudad cargado de cadenas, bajo la custodia de una compañía de soldados. La muerte de Hus no tuvo el resultado que esperaban los papistas. El concilio resolvió que en vez de quemar a Jerónimo, se le obligaría, si posible fuese, a retractarse.
fue llevado ante el concilio y se le instó para que escogiera entre la retractación o la muerte en la hoguera. Debilitado por su enfermedad y por los rigores de su prisión, detenido en aquellas mazmorras y sufriendo torturas y angustias, separado de sus amigos y herido en el alma por la muerte de Hus, el ánimo de Jerónimo decayó y consintió en someterse al concilio. Jerónimo trató de acallar la voz de su conciencia y librarse de la condena, pero ahora, el remordimiento y la duda torturaban su alma. Harto sabía que tendría que hacer otras retractaciones para vivir en paz con Roma. El sendero que empezaba a recorrer le llevaría infaliblemente a una completa apostasía. Resolvió no volver a negar al Señor, para librarse de un breve plazo de padecimientos. Pronto fue llevado otra vez ante el concilio, pues sus declaraciones no habían dejado satisfechos a los jueces. Pero éste había resuelto confesar su fe y seguir hasta la hoguera a su hermano mártir. Desvirtuó su anterior retractación, y a punto de morir, exigió que se le diera oportunidad para defenderse. Temiendo los prelados el efecto de sus palabras, insistieron en que él se limitara a afirmar o negar lo bien fundado de los cargos que se le hacían. Jerónimo protestó contra tamaña crueldad e injusticia. Al fin le concedieron a Jerónimo lo que pedía. Las palabras de Jerónimo produjeron sorpresa y admiración aún a sus enemigos. Por espacio de todo un año había estado encerrado en un calabozo, sin poder leer ni ver la luz siquiera, sufriendo físicamente a la vez que dominado por terrible ansiedad mental, y no obstante, supo presentar sus argumentos con tanta claridad, y con tanta fuerza, como si hubiera podido estudiar constantemente. Al retractarse, Jerónimo había declarado justa la sentencia condenatoria que el concilio lanzara contra Hus, pero esta vez declaró que se arrepentía de ello y dio un valiente testimonio a la inocencia y santidad del mártir. Señalando a los jueces, dijo con entereza: «Vosotros condenasteis a Wycliffe y a Juan Hus, no porque hubieran invalidado las doctrinas de la Iglesia, sino sencillamente por haber denunciado los escándalos provenientes del clero, su pompa, su orgullo y todos los vicios de los prelados y sacerdotes. Las cosas que aquellos afirmaron que son irrefutables, yo también las creo y las proclamo». Sus palabras fueron interrumpidas. Los prelados, temblando de ira, exclamaron: «Contemplamos con nuestros propios ojos el más obstinado de los herejes». Sin conmoverse ante la tempestad, repuso Jerónimo: «¿Qué? ¿Imagináis que tengo miedo de morir? Por un año me habéis tenido encadenado, encerrado en un calabozo horrible, más espantoso que la misma muerte». Volvió con esto a estallar la tempestad de ira y Jerónimo fue devuelto en el acto a su calabozo. A pesar de todo, hubo en la asamblea algunos que quedaron impresionados por sus palabras y que desearon salvarle la vida. Algunos dignatarios de la Iglesia le visitaron y le instaron a que se sometiera al concilio. «Probadme con las santas escrituras que estoy en error», dijo él, «y abjuraré de él». «Las santas escrituras», exclamó uno de sus tentadores, ¿todo debe ser juzgado por ellas? ¿Quién puede comprenderlas si la Iglesia no las interpreta? Son las tradiciones de hombres más dignas de fe que el Evangelio de nuestro Salvador, replicó Jerónimo. Pablo no exhortó a aquellos a quienes escribía a que escuchasen las tradiciones de los hombres, sino que les dijo: «Escudriñad las Escrituras». En breve se falló sentencia de muerte contra él. Fue al suplicio cantando, iluminado el rostro de gozo y paz. Cuando el verdugo, a punto de prender la hoguera, se puso detrás de él, el mártir exclamó: «Ven por delante, sin vacilar. Prende la hoguera en mi presencia». Si yo hubiera tenido miedo, no estaría aquí. Cuando el fuego hubo terminado su obra, las cenizas del mártir fueron recogidas juntamente con la tierra donde estaban esparcidas, como las de Hus, fueron arrojadas al Rin. Así murieron los fieles siervos que derramaron la luz de Dios. La ejecución de Hus había encendido llamas de indignación y horror en Bohemia. La nación entera se conmovió al reconocer que había caído víctima de la malicia de los sacerdotes y de la traición del emperador. Como consecuencia de esto, las doctrinas del reformador llamaron más que nunca la atención, y muchos fueron inducidos así a aceptar la fe reformada. El Papa y el emperador se unieron para sofocar el movimiento, y los ejércitos de Segismundo fueron despachados contra Bohemia.
Aquel pueblo resistió a los más poderosos ejércitos que fueron movilizados contra él. Vez tras vez el emperador, suscitando nuevos ejércitos, invadió a Bohemia, tan solo para ser rechazado ignominiosamente. Los husitas no le tenían miedo a la muerte y nada les podía resistir. El Papa proclamó entonces una cruzada contra los husitas, y una vez más se arrojó contra Bohemia una fuerza inmensa, pero solo para sufrir terrible descalabro. Pocos años después, bajo un nuevo Papa, se preparó otra cruzada. Como anteriormente, se volvió a reclutar gente y a allegar medios entre los países papales de Europa. Por segunda vez un gran ejército despachado por las más poderosas naciones de Europa, huyó sin asestar un solo golpe, ante los defensores de una nación pequeña y débil. Los caudillos papales desesperaron de conseguir nada por la fuerza y se resolvieron a usar de diplomacia. Se adoptó una transigencia que, aparentando conceder a los bohemios libertad de conciencia, los entregaba al poder de Roma. Y Roma ganó por medio de disimulos y fraudes lo que no había podido ganar en los campos de batalla, porque, imponiendo su propia interpretación de los artículos de los husitas y de la Biblia, pudo adulterar su significado y acomodarlo a sus propias miras. Por aquel tiempo, Segismundo, el traidor de Hus y de Jerónimo, llegó a ocupar el trono de Bohemia. A pesar de su juramento de respetar los derechos de los bohemios, procedió a imponerles el papismo. Los que permanecieron fieles al Evangelio fueron objeto de encarnizada persecución, pero su firmeza era inquebrantable. Obligados a refugiarse en los bosques y las cuevas, siguieron reuniéndose para leer la palabra de Dios y para celebrar culto. Les tocó vivir en días malos, pero recordaban las palabras pronunciadas por Hus y repetidas por Jerónimo, de que pasaría un siglo antes de que se viera despuntar la aurora. Tan numeroso era el residuo, que sobrevivió a la furia destructora del fuego y de la espada y pudo ver la aurora de aquel día que Hus había predicho. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan capítulo 17 versículo 17. White Helena G. 1913. Dos héroes de la Edad Media, resumen, La Gran Controversia 1999 de la página 119 a la 143.